orar al Señor. Padre, cuán privilegiados somos de tener una copia de tu palabra en nuestras manos, por la libertad que tenemos, Señor, de estudiar tu palabra, de reunirnos para leerla, Señor, y ser edificados por ella. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que en esta noche tú hables a nuestro corazón, que por medio de este pasaje, Señor, tú nos instruyas y nos enseñes a caminar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor, disponemos nuestro corazón y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, aplique este mensaje a nuestra vida conforme a tu voluntad y a nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos enseña en su palabra y también nos ordena que confiemos en Él en todo tiempo. Por ejemplo, en Isaías 26:4 nos ordena: confíen en Yahvé para siempre, porque en Yahvé el Señor tenemos una roca eterna. También el Salmo 37, versículo 5 nos ordena: encomienda a Yahvé tu camino, confía en Él y Él actuará. Y el Salmo 115, versículo 11 nos dice que los que temen a Yahvé confíen en Yahvé. Él es su ayuda y su escudo. Ahora bien, los habitantes de Judá de los tiempos de Isaías, al igual que nosotros hoy, ellos ya habían escuchado estas mismas palabras del Espíritu. Pero ellos decidieron no hacerle caso al Señor. Ellos fueron desobedientes, fueron rebeldes. Ellos no quisieron refugiarse en el Señor. Pensaron que era mejor y que era más seguro buscar el refugio y la seguridad en otro lado, menos en el Señor. Y por eso en el capítulo 30 el Señor procedió, y en capítulo 31 también, el Señor procedió a enseñarles a ellos y también a nosotros cuán equivocados están aquellos que buscan refugio y ponen su seguridad fuera del Señor. La Escritura claramente nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre y que hace de la carne su fortaleza. Y eso es justamente lo que el Señor nos va a enseñar en capítulos 30 y 31. Y lo hace presentándonos en primer lugar el problema en versículos 1 al 8. En segundo lugar, la raíz del problema en versículos 9 al 11. En tercer lugar, el resultado del problema en versículos 12 al 17. Y en cuarto lugar, la solución del problema en versículos 18 al 33, para concluir con una larga conclusión que es el capítulo 31. Así que entonces veremos el problema, la raíz del problema, el resultado del problema y la solución al problema. Comenzamos entonces con el problema en el versículo 1, en donde el Señor comienza con un lamento por la condición de su pueblo. Observa en versículo 1, dice: ¡ay de los hijos rebeldes, declara Yahvé, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Observa cómo el Señor llama a su pueblo hijos rebeldes. Hijos rebeldes. Y luego nos dice que ellos estaban rebelando contra el Señor al llevar a cabo sus propios planes en lugar de buscar los planes del Señor. Y por buscar alianzas, pero no alianzas conforme a la voluntad del Señor, sino de manera independiente del Señor, poniendo su confianza en esas alianzas, poniendo su seguridad fuera del Señor. Y nos dice que hacer eso, poner nuestra confianza fuera del Señor, es pecado. Es añadir, dice allí, pecado sobre pecado. El versículo 2 nos explica cuáles eran los planes y las alianzas que ellos estaban haciendo. Observen el versículo 2. Los que descienden a Egipto
sin consultarme, para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo bajo la sombra de Egipto. Recordemos que Judá estaba enfrentando tiempos difíciles. Judá estaba enfrentando la amenaza de la invasión del ejército de Asiria. Pero en lugar de confiar en el Señor, ellos buscaron su propio refugio, su propio medio de seguridad en lugar de refugiarse en el Señor. Ellos pensaron que Egipto podía darles la seguridad que en su corazón ellos pensaban que el Señor no podía darles. Ellos pensaban que Egipto era más confiable que el Señor, más poderoso que el Señor, que estaban más seguros con Egipto que confiando en el Señor. Y por eso ellos buscaron refugiarse al amparo de Faraón, a la sombra de Egipto. Pero poner nuestra seguridad en personas, en el gobierno, en nuestros bienes materiales, en nuestro trabajo o en nuestras habilidades naturales, en lugar de ponerlas en el Señor, es pecado. Y es pecado porque le estamos diciendo al Señor que Él no es todopoderoso. Le estamos diciendo al Señor que Él no es fiel a sus promesas. Estamos diciendo con nuestra actitud que Él no es digno de confianza, que no es bueno o que es indiferente. Pero Deuteronomio 3:24 afirma: ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer las obras y hechos tan poderosos como los tuyos? No existe. No existe otro Dios ni en los cielos ni en la tierra. No hay nadie que pueda hacer las obras que solamente Dios puede hacer. De igual manera, el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2 nos recuerda: no hay roca como nuestro Dios. No hay, No hay roca como nuestro Dios. Y por eso el Salmo 18, versículos 2 y 3 nos recuerda: Yahvé es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco a Yahvé, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Pero por cuanto Judá no se refugió en el Señor, sino que él buscó sus propias alianzas, él buscó su seguridad fuera del Señor, el Señor le dice en versículos 3 al 5, por tanto, el amparo de Faraón será su vergüenza, y el abrigo a la sombra de Egipto su humillación. Porque sus príncipes están en Zoán, y sus embajadores llegan a Hanes. Todos se avergonzarán a causa de un pueblo que no les trae provecho. No les sirve de ayuda ni de utilidad, sino de vergüenza y también de oprobio. Observa que Egipto no solamente no podría defender a Judá de Asiria, sino que sería la causa de su vergüenza y de su humillación. Y aunque la delegación que envió el rey Ezequías a Egipto ya había llegado y había sido recibido en Zoán y había sido recibido en Hanes, que eran las ciudades que representaban el poder político en Egipto en ese tiempo, y habían sido recibidos, y Egipto les había ofrecido, les había aceptado la alianza y les había ofrecido su protección. Sin embargo, Egipto también sería derrotado por los asirios. Ya el Señor les había advertido en Isaías 28, versículo 18, que confiar en alianzas humanas es como hacer un pacto con la muerte. Él les había dicho: será terminado el pacto de ustedes con la muerte. Su convenio con el Seol no quedará en pie. Cuando pase el azote abrumador, ustedes serán pisoteados por él. Y de igual manera sucederá con todos aquellos hoy en día que ponen su confianza, ponen su seguridad en cualquier persona, en cualquier institución,
en cualquier poder fuera del Señor, en sus propios planes, en sus propios proyectos? Porque aunque a pesar de que al principio pudiera parecer que todo sale bien, al final no les será de provecho. Al final no les servirá de ayuda, ni les será de utilidad. No solamente eso, sino que en versículo 6 nos dice que Judá iba a poner en riesgo sus recursos y que los iba a desperdiciar. Observa cómo les dice en versículos 6 y 7, oráculo sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y angustia, de donde vienen la leona y el león, la víbora y la serpiente voladora, llevan sus riquezas sobre lomos de pollinos y sus tesoros sobre los lomos de camellos a un pueblo que no les traerá provecho. O sea, a Egipto, cuya ayuda es vana y vacía, por tanto lo he llamado Rahab el destruido. Recordemos nosotros que la palabra oráculo enfatiza que el mensaje vino por revelación del Señor. Así que entonces es el Señor quien les estaba advirtiendo que al llevar sus riquezas a través del desierto, por tierra de tribulación y de angustia, donde había leones, leonas, serpientes, solamente estaban poniendo en riesgo sus riquezas. ¿Y todo para qué? Ellos darían sus riquezas a un pueblo que no les traerá provecho, porque su ayuda resultaría vana, vacía, inútil. Tan es así que el Señor, al final del versículo 7, llama a Egipto Rahab el destruido. Rahab era un monstruo en la mitología cananea, cuyo nombre significa arrogante. Era un monstruo marino y representaba las fuerzas del mal que amenazaban el mundo de los dioses, según la mitología cananea. Sin embargo, el Señor le enseñó a su pueblo que Él estaba por encima de todo poder, aún sobre todo el poder del maligno. Y por eso en Job 26, versículo 12, afirma acerca de Rahab que el Señor al mar agitó con su poder y al monstruo Rahab quebrantó con su entendimiento. Y ahora el Señor estaba llamando a Egipto precisamente Rahab el destruido. La palabra destruido que se usa en nuestra versión también significa inactivo o quedarse quieto. Así que una mejor traducción sería Rahab o el arrogante, el que se queda quieto, el que no hace nada. De esta manera el Señor estaba diciendo que Egipto era una nación arrogante, que aunque se veía poderosa, amenazante, invencible, no podría dar seguridad y protección al pueblo de Dios. Pues al final sería derrotado y los que confiaran en Él serían humillados. Pues exactamente así es confiar en cualquier persona, institución, poder o nación, en lugar de confiar en el Señor. Es confiar en lo que no puede salvar. Es confiar en lo que no puede proteger. Es confiar en lo que no puede darnos una victoria real y permanente. Y por eso el Señor le dijo a Isaías en versículo 8, ahora ve, escríbelo en una tablilla delante de ellos y grábalo en un rollo para que sirva en el día postrero como testigo para siempre. Observa cómo la tablilla y el rollo dejarían asentado que el Señor se los había anunciado. El Señor se los había advertido. Y aquella tablilla y aquel rollo quedarían como un testimonio y el tiempo demostraría que el Señor tenía razón. Pero si el Señor es todopoderoso y el Señor es absolutamente confiable, ¿por qué el pueblo de Judá no buscó su refugio en el Señor? ¿Por qué no se puso bajo las sombras del Altísimo y confió en su protección? ¿Cuál era la raíz de su problema? Y eso nos trae a nuestro segundo punto, precisamente nuestro siguiente punto, que es la raíz del problema.
¿Cuál fue la raíz del problema? Escucha esto, la raíz del problema fue su rechazo a la palabra del Señor. Y en consecuencia, su rechazo al Señor. El Señor explica la raíz del problema en versículos 9 al 11. Lo puedes leer ahí, dice, porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción de Yahvé. Que dicen a los videntes, no vean visiones. Y a los profetas, no nos profeticen lo que es recto. Díganos palabras agradables. Profeticen ilusiones. Apártense del camino, desvíense de la senda. No oigamos más acerca del Santo de Israel. Esa era la raíz de su problema. La raíz de su problema era su rebeldía. Ellos eran un pueblo rebelde, ellos eran hijos falsos, hijos que no querían escuchar, se negaban a escuchar, se negaban a hacer caso, se negaban a obedecer porque no les gustaba lo que Dios les decía. No les gustaba lo que Dios les decía. Ellos querían hacer su propia voluntad, ellos querían vivir a su antojo, sin que Dios les dijera nada. No querían ser confrontados, no querían ser corregidos, porque ellos no querían arrepentirse y no querían someterse en obediencia a la voluntad del Señor, a la instrucción del Señor. Y por eso le decían a sus profetas, no vean visiones, no nos profeticen lo que es recto, díganos palabras agradables, profeticen ilusiones. Porque ellos se habían desviado del camino, se habían apartado de la senda del Señor y no querían escuchar, no querían obedecer al Santo de Israel. Y lamentablemente hoy en día sigue sucediendo lo mismo. El corazón del hombre no es distinto de hace siglos. Hoy en día hay muchas personas así en las iglesias cristianas. Personas que quieren vivir a su manera, desobedeciendo al Señor, pero no quieren que sus pastores les digan nada. No quieren ser confrontados. No quieren el consejo bíblico que se opone a sus deseos. Ellos quieren seguir en la iglesia, pero quieren seguir viviendo a su manera. Y por eso buscan pastores que no los incomoden, que no les digan lo que ellos no quieren escuchar, al contrario, que les digan lo que ellos desean escuchar. Y la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículos 3 y 4 nos advierte de aquellos que no soportarán la sana doctrina, sino que conforme a sus deseos acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad. Pero lo más lamentable es que hay pastores que ven el pecado en la gente, en la iglesia, pero no dicen nada. Eso es lamentable y es reprochable. Son pastores falsos, son pastores corrompidos. No confrontan ni disciplinan el pecado y se hacen de la vista gorda porque no quieren incomodar a la gente. No quieren que la gente se vaya de la iglesia porque representa una fuente de ganancias, porque representa un estatus. Pero Jeremías 23, versículos 1 y 2 advierte, ¡ay de los profetas que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados! Declara Yahvé. Por tanto, así dice Yahvé, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado y no se han ocupado de ellas. Por eso yo me encargaré de ustedes, por la maldad de sus obras, declara Yahvé. Así que entonces tenemos el problema y tenemos la raíz del problema. Y ahora tenemos el resultado del problema. En versículos 12 y 13 nos dice, por tanto, así dice el Santo de Israel, ya que han desechado esta palabra
y han confiado en la opresión y en el engaño y se han apoyado en ellos. Por eso esta iniquidad será para ustedes como un muro agrietado a punto de caer, como abultamiento en una pared alta cuya caída viene de repente en un instante. Observa que el pecado de que aquellos que niegan a arrepentirse y se aferran a él será como un muro agrietado. Si tú ves un muro agrietado, apártate. Pues así es la iniquidad y el pecado. Como un muro agrietado a punto de caer. Como abultamiento en una pared alta cuya caída viene de repente en un instante. Así nos dice también Proverbios 29:1. Nos advierte que el hombre que después de mucha reprensión se pone terco, de repente será quebrantado sin remedio. Cuando menos lo espere, el muro de la destrucción caerá sobre ellos y su desastre será terrible. No nos conviene endurecer el corazón. No nos conviene tapar nuestros oídos. No nos conviene buscar el mensaje que nosotros queremos en lugar del mensaje que necesitamos. El versículo 14 añade que su caída es como el romper de una vasija de alfarero, despedazada sin piedad. Observa, no se halla entre sus pedazos ni un tiesto para tomar fuego del hogar o para sacar agua de una cisterna. No sirve para nada ya. Así es la destrucción del orgulloso, así es la destrucción del que se niega a obedecer. ¿Qué debemos hacer entonces si queremos evitar el castigo de la desobediencia y de la rebelión? ¿Qué debemos hacer? Eso nos trae a la solución del problema. Y vemos en primer lugar en el versículo 15 la solución señalada. Observa en versículo 15 la solución señalada. Porque así ha dicho el Señor Yahvé, el Santo de Israel. Escucha lo que Él ha dicho. En arrepentimiento y en reposo serán salvos. En quietud y confianza está su poder. Observa que la solución al problema del pecado es arrepentirnos y poner nuestra confianza exclusivamente en el Señor. Él nos dice que si nos arrepentimos y dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio poder o en el poder de otros para confiar solamente en el Señor, seremos salvos. No es por nuestras obras que seremos salvos. No es por nuestro esfuerzo que seremos salvos. No es porque asistimos a la iglesia que seremos salvos. No es por el servicio o ministerio que hacemos que seremos salvos. En reposo seremos salvos. En quietud seremos salvos. En confianza. Nuestro poder está en confiar en el Señor. El Señor ha provisto en el sacrificio de Cristo y exclusivamente en el sacrificio de Cristo la única forma de ser perdonados. Por lo tanto, debemos arrepentirnos, refugiarnos en Cristo y confiar en que su sacrificio en la cruz es suficiente para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cuál fue la respuesta de Judá a esta oferta del Señor? ¿Cuál fue su respuesta? Eso nos lleva a la solución rechazada. Fíjate en la segunda parte del versículo 15. Pero ustedes no quisieron. Él estaba dando la solución a su problema, pero ellos no quisieron arrepentirse, no quisieron poner su confianza en el Señor. Y no solamente eso, sino que el versículo 16 nos dice que ellos dijeron, no, porque huiremos a caballo.
Y más adelante en el mismo versículo añade, sobre corceles veloces cabalgaremos. Ellos pensaron que podían lograr las cosas por sus propios medios, en sus propias fuerzas. Ellos ya tenían un plan y no necesitaban del Señor. Pensaron que incluso podrían escapar de la disciplina del Señor huyendo en veloces caballos. Pero escucha lo que el Señor les dijo en el versículo 16, la segunda parte. Por tanto, sí, huirán. Huirán. Serán veloces los que los persigan. Sí van a huir, pero van a huir de sus enemigos. Y ellos serán veloces para alcanzarlos. Ellos no podrían escapar de la disciplina del Señor. Y luego añade en versículo 17, 1000 huirán ante la amenaza de uno solo. Ante la amenaza de 5 huirán hasta que sean dejados como una enseña en la cima de un monte y como señal sobre una colina. Una enseña era el asta de una bandera que se ponía en lo alto de un monte, con un estandarte o una bandera para que todo el mundo pudiera verla. Pues así sería el reino de Judá, humillado y convertido en una señal para que todos aprendamos que el Señor no pasa por alto el pecado de su pueblo y que no podemos huir de su disciplina. Hay personas en las iglesias cristianas que cuando son confrontadas, cuando son disciplinadas, en lugar de arrepentirse y en lugar de abandonar su pecado, ¿sabes lo que hacen? Se van a otra iglesia. Se van a otra iglesia pensando que de alguna manera pueden huir de la disciplina del Señor en sus veloces corceles. Pero lo que no consideran es que la disciplina del Señor los perseguirá donde quiera que vayan, porque el mismo Señor que es Señor de una iglesia es el mismo Señor que es Señor de otra. Pero si nosotros nos arrepentimos, si nosotros nos volvemos al Señor, decididos a abandonar nuestro pecado, abandonar nuestros propios planes independientes del Señor, y ponemos nuestra confianza en Él, el Señor nos confirma que Él nos restaurará gratuitamente, por su poder, por su gracia. Y eso nos trae a la solución confirmada. Observa, el Señor les iba a mostrar compasión. Observa la promesa en versículo 8. Por tanto, Yahvé desea tener piedad de ustedes. Y por eso se levantará para tener compasión de ustedes, porque Yahvé es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Aunque nuestra versión dice Yahvé desea tener piedad, el sentido del texto hebreo más bien es que Yahvé espera para tener piedad. Yahvé espera para tener piedad. De hecho, así lo traduce la Biblia de las Américas. Yahvé espera para tener piedad. La Nueva Versión Internacional dice, el Señor los espera para tenerles piedad. ¿A qué espera? ¿A qué espera el Señor para tener piedad? Al decir cuán bienaventurados son todos los que en Él espera, nos da a entender que Él mostrará su piedad. Él espera para mostrar su piedad hasta que su pueblo se arrepienta y espere exclusivamente en Él. Y cuando finalmente nos arrepentimos y venimos a esperar en Él, Él nos dice, como le dijo a Judá en el versículo 19, oh pueblo de Sión, morador de Jerusalén, no llorarás más. No llorarás más. Ciertamente Dios se apiadará de ti, escucha esto, a la voz de tu clamor. A la voz de tu clamor. Cuando la oiga, te responderá. Observa que el Señor promete que no lloraremos más
porque Él nos escuchará y nos responderá. ¿Cuándo? Cuando clamemos a Él. Él estará atento para escuchar nuestro clamor, y cuando nosotros clamemos a Él, Él escuchará nuestro clamor y Él nos responderá. Y no solamente eso, Él nos enseñará sus caminos, como dice en versículos 20 y 21, aunque Yahvé les ha dado pan de escasez y agua de opresión, Él, tu Maestro, no se esconderá más. No se esconderá más, sino que tus propios ojos contemplarán a tu Maestro. Tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Este es el camino. Anden en él. Y ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros clamamos a Él, cuando nosotros nos arrepentimos y confiamos en Él, Él no se esconderá más. Él será como un maestro enseñándonos el camino por el que nosotros debemos andar. Y cuando eso sucede, obedeceremos sus instrucciones y desecharemos los ídolos que antes teníamos. Observa, en versículo 22 añade: entonces profanarás tus imágenes talladas, recubiertas de plata, y tus imágenes fundidas, revestidas de oro, las esparcirás como cosa inmunda y les dirás: fuera, fuera de aquí. Porque Cristo va a ser tu deleite, porque el Señor será tu deleite, y todas las demás cosas van a ser como estiércol, dice el apóstol Pablo en Filipenses. Él va a ser tu deleite. Y dirás a las imágenes y a los ídolos tallados, por más que estén recubiertos de plata y de oro, los cuales tú antes apreciabas, dirás: no quiero saber más de ustedes. Fuera de aquí. Y eso resultará en la bendición del Señor. Observa cómo el Señor promete que bendecirá a su pueblo en versículos 23 y 24. Su bendición incluirá tanto bendiciones materiales como bendiciones espirituales. Versículos 23 y 24 dice: y Él te dará lluvia para la semilla que siembres en la tierra, y el pan del producto de la tierra será rico y abundante. En aquel día tus ganados serán apacentados en espaciosos pastizales. También los bueyes y los asnos que labran la tierra comerán forraje con sal que ha sido aventado con plata y con bieldo. Eso nos deja claro que el Señor es la fuente de la verdadera bendición, y no añade tristeza con ella. Él es la fuente, y esa bendición está disponible para aquellos que se vuelven a Él en arrepentimiento y confianza, deshaciéndose de sus ídolos para refugiarse solo en el Señor. Pero su bendición no solamente es material, Él también bendecirá espiritualmente a su pueblo. Observa versículos 25-26. Sobre todo monte alto y sobre toda colina elevada habrá arroyos de aguas perennes en el día de la gran matanza, cuando caigan las torres. La luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que Yahvé ponga una venda en la fractura de su pueblo y cure la llaga que Él ha causado. Como señala el comentarista John Oswald, los manantiales no brotan en las cimas de los montes, ni ningún ser viviente podría soportar un sol 7 veces más brillante que el actual. De esta manera, más bien, Isaías deja claro que está hablando de algo más que una simple bendición física. Él está hablando de un tiempo en el que todo lo bueno de la vida humana será hecho increíblemente mejor. Fin de la cita. Finalmente el Señor destruirá a los rebeldes. El Señor promete en versículos 27 al 33 la destrucción de todos sus enemigos y de los enemigos de su pueblo. Miren, el nombre de Yahvé viene de lejos. Ardiente es su ira y denso su humo. Sus labios están llenos de indignación. Su lengua es como fuego consumidor.
y su aliento como un torrente desbordado que llega hasta el cuello para zarandear a las naciones en una zaranda de destrucción y poner la brida que conduce a la ruina en las mandíbulas de los pueblos. Ustedes, versículo 29, observa el contraste, ustedes tendrán cánticos como en la noche sagrada de fiesta y alegría de corazón, como cuando uno marcha al son de la flauta para ir al monte de Yahvé, a la roca de Israel. Y el Señor, Yahvé, hará oír la majestad de su voz y dejará ver la descarga de su brazo, con furia de ira y llama de fuego consumidor, con turbión, aguacero y piedra de granizo. Porque a la voz de Yahvé, Asiria se aterrará cuando él la hiera con la vara. Y cada golpe de la vara de castigo que Yahvé descargue sobre ella será al son de panderos y liras. Y en batallas, blandiendo armas, él peleará contra ellos. Porque Tofet está preparado desde hace tiempo. Ciertamente ha sido dispuesto para el rey. Él lo ha hecho profundo y ancho. Una piara de fuego con abundante leña. El soplo de Yahvé como torrente de azufre lo enciende. Observa que el Señor promete que Él vendrá con ardiente ira, como fuego consumidor, como torrente desbordado para destruir a las naciones rebeldes. Mientras que nosotros, su pueblo, nos gozaremos en Él, cantaremos a Él, que es la roca de Israel, por su salvación, por su liberación, porque Él nos librará de nuestros enemigos. El Señor dice allí que Tofet está preparado ya. El nombre Tofet significa lugar de fuego. Y era un lugar en las afueras de Jerusalén donde ardía el fuego continuamente para consumir la basura y los desechos arrojados allí. Pues allí serán consumidos los enemigos del Señor y los enemigos de su pueblo. Así que, hermanos, no es Egipto quien salvará al pueblo de Dios de sus enemigos que lo amenazan. Es el Señor mismo. Es el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, ¿por qué buscar seguridad en lo que no nos puede dar seguridad? Es mejor, como dice el capítulo 31, versículo 1, mirar al Santo de Israel, buscar a Yahvé. Como añade el versículo 3 del capítulo 31, los egipcios son hombres y no Dios. Y sus caballos son carne y no espíritu. Porque si ponemos nuestra confianza y seguridad en cualquier otro lado, como el Señor añade allí en el versículo 3, la segunda parte, el que ayuda tropezará y el que recibe ayuda caerá. Todos ellos a una perecerán. Pero el Señor prometió en versículo 5 que como aves que vuelan, así protegerá Yahvé de los ejércitos a Jerusalén. La protegerá y la librará. La perdonará y la rescatará. Y en versículo 8 añade que el asirio caerá por espada no de hombre, y la espada no humana lo devorará. No escapará de la espada. Por tanto, como el Señor les dijo en versículo 6, vuelvan a aquel de quien tan profundamente se han apartado, oh hijos de Israel. Vuelvan a aquel de quien tan profundamente se han apartado, oh hijos de Israel. Así que entonces, hermanos, busquemos mejor al Señor, en una actitud de arrepentimiento diaria, en una sinceridad de nuestro corazón, y pongamos nuestra confianza exclusivamente en Él. Caminemos en sus caminos. Desechemos cualquier ídolo en que podamos estar confiando y refugiémonos solo en el Señor y busquemos sus planes y consultémosle a Él. Pongamos nuestra seguridad en el Señor para enfrentar cualquier adversidad, cualquier sufrimiento,
cualquier amenaza, cualquier peligro, pues solamente el Señor es poderoso para salvar. Vamos a orar. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a poner nuestra confianza exclusivamente en ti. ¿A dónde más iremos, Señor? Como dijo el apóstol Pedro, solamente tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro lugar a donde ir. No hay caballos, no hay corceles. No hay manera de huir de tu presencia. Por tanto, Señor, ayúdanos a vivir a la luz de tu rostro, confiando en ti. Gracias por la ayuda que tú nos provees de manera providencial a través de nuestro trabajo o a través del gobierno o a través de otras personas. Señor, pero no queremos poner nuestra confianza allí. Ayúdanos a que nuestra confianza siempre esté puesta en ti, Señor. Porque no hay otra roca como tú, nuestro Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.